Deja tú eso, o sea, no si tengan o no interacción. Sí tienen interacción, más bien es la forma en que tienen interacción. Lo ven como un otro, ¿sabes? Ah, claro. Eso es lo que me refiero, sí. o sea, no realmente... No es una identificación. No lo adhieres a tu ser, o sea, al final de cuentas, y de esto se conecta mucho también con un segundo artículo que es como otra referencia que tuve muy presente, que es no solamente la diversidad, sino el cómo se integran, ¿no? Los grupos diversos para realmente generar, cómo generan esto un cambio, ¿no? O sus días de hombre. Ajá, en mis días de hombre, o a veces a ellas... Sí hay, de hecho sí hay. Se sincronizaban, güey, ellas entre todas se sincronizaban y todas andaban... Hacían beso de 5 y te dejaban afuera. Me dejaban a la verga. Ganaba el FOMO. Hasta a mí me dan ganas de tener regla, güey. ¿Por qué las personas tienden a asociarse y crear proyectos con otras personas de su mismo sexo, incluso cuando aparentemente no existe una barrera formal para mezclarse? Interesante. Claro, porque hay estudios, ¿no? E incluso nos dimos a la tarea de poner ahí unos artículos que yo la neta no estoy tan de acuerdo con ellos, pero, o sea, me gustaría también escuchar cuál es su opinión primero de ustedes. Sí, justo, como dices, Gadu, el tema de la referencia de la que nos apalancamos les va a aparecer aquí abajo en la descripción. Son 2 artículos. El primero es sobre la homofilia, este término que habla sobre justamente cómo... A los gays. Cómo nos juntamos con las personas de nuestro mismo sexo o género, no sé. No, es que lo que yo tengo acá anotado en base a ese... artículo es que es la tendencia de las personas a relacionarse con otras personas que perciben como similares a ellas, ¿no? Ya sea de sexo, edad, clase social, ideología, educación, incluso origen, ¿sabes? Sí, mira, fíjate. Ahorita se está viendo, ¿no? En los países los mexicanos se van a juntar con mexicanos, ¿no? En la FIFAs es lo más común. Como ¿no? pasa en Estados Unidos, ¿no? El güey que se va al gabacho a buscar unas comunidades de mexicanos para sentirse... encuentra una pareja de ahí de su misma ciudad, ¿no? Sí, así es. Sí, más bien la homofilia orientada al género, ¿no? En este caso, o sea, de aquí viene este artículo que habla principalmente, hicieron un estudio sobre 25,000, si no me equivoco, investigadores polacos y ven sus colaboraciones unos con otros, ¿no? Así de rápido, una de las conclusiones principales es que existe una tendencia de más o menos el 50% de los investigadores polacos tienden a juntarse a colaborar únicamente con otros hombres, y las investigadoras no muestran el mismo grado de homofilia, ¿no? Parece que está como en el 20%, o sea, el 20% únicamente colabora con otras mujeres, el 80% sí suele colaborar con investigadores también hombres, ¿no? De aquí parte también como... o es como esta referencia. Temas bien delicados ahí, ¿sabes? Bien delicados, porque la tendencia de que el hombre, género masculino, conviva y comparta a nivel ciencia, ¿no? Que es lo que vimos en este artículo, y colabore con otros hombres, es lo más común. Y no solamente es en Polonia, sino aquí en México se ve todo el tiempo, ¿no? E incluso hasta niveles elitistas y de egos, ¿no? Hay estos... que yo lo llamo lucha de poder, ¿no? Si tú eres más verguita que yo, te voy a tener como mi aliado porque yo considero que yo puedo ser mejor que tú. Entonces, para no tener que competir conmigo, mejor te hago mi aliado. Y aquí es bien triste porque comienza a verse una parte de la forma en cómo se piensa en México, en donde los hombres solamente colaboran con los hombres y a las mujeres la ven como minorías y solamente las ponen como un extra, ¿sabes? Dentro de sus artículos. Pero dentro de se ve que también las mujeres son las que colaboran más con hombres y con mujeres, o sea, están esta diversidad, ¿no? De que colaboran tanto con mujeres como con hombres. Pero tienden más hacia los hombres, ¿no? Algo se veía que... Fíjate que lo que llegué a ver
fue que había un escenario de baja probabilidad, que normalmente las mujeres colaboramos con más mujeres porque nos sentimos identificadas, porque está este rasgo de homofilia, ¿no? Es como, ok, yo me voy a sentir tranquila por haber convivido con una mujer porque sé que me entiende. Y esto entra en muchos aspectos, ¿no? Me entiende en una forma de pensar, en una forma fisiológica, porque ella es mujer, ella sabe, sororidad, etcétera, etcétera. Podemos sacar de ahí muchos temas, ¿no? Pero el escenario de baja probabilidad que vimos es que los hombres son los que dan el pie para poder colaborar con una mujer, y la mujer es la que menos busca al hombre para poder colaborar en este ámbito de ciencia. Se sienten más seguras a la hora de colaborar con solamente mujeres, pero los hombres que siguen colaborando con solamente hombres tienden a minimizar estos artículos o estas publicaciones que ellas hacen, ¿no? Entonces es muy interesante cómo va funcionando la relación interconectada de la ciencia con las colaboraciones, ¿no? Bueno, sí. Y es que también, digo, mi primer crítica tal vez sería pues que es en un estudio de Polonia, ¿no? Y exacto. Son polacos y pues son la mayoría blancos, ¿no? Hombres heterosexuales, y entonces pues ahí partimos mal. Pero a mí lo que creo que más me inquieta a veces es la experiencia personal, ¿no? O sea, tú estás en ciencia, estás en el área de ciencias biológicas, ¿sí, no? Biotecnología. Bueno, biotecnología. Y, por ejemplo, yo también estudié cosas relacionadas, y en mi centro de investigación hay mucha investigadora, güey. Y pasa algo bien curioso, que entre ellas, si bien no colaboran tanto, una se podría decir que porque son áreas de investigación muy diferentes, que no se presta también tanto a la colaboración, pero sí es un perfil muy marcado en el que a ellas, incluso un saludo a la doctora Narváez, nos decía que a ella le tocó todavía darse un quite y él entre con la vieja escuela, ¿no? De la investigación. Una rivalidad, sí. Sí, que a ella le costó un chingo darse como a respetar en este sentido, porque ni la habían propuesto de directora, ¿no? Incluso del centro de investigación, y muchos se oponían solamente que porque era mujer. Entonces se crea también este carácter donde tienen que forjarse como una rudeza para tratar de permear ahí el gremio de la vieja escuela con los investigadores. Y eso también las hace que sean muy rudas a la hora de ellas evaluar. O sea, que si llega, por ejemplo, una doctora joven, pues puede que le exijan incluso hasta más, ¿no? Por ser de su mismo género. Porque lo vivieron, ¿no? Así es como ya saben que pudieron dar en ese momento. Exacto. Cómo lo vivieron. Como inconscientemente, ¿no? O sea, como decir, güey, si a mí me midieron con esta vara, yo voy a medir con esta vara. Claro. Pero es que eso no solamente sucede en el área femenina. O sea, ese tipo de competitividad. Yo que estoy en el área de ingeniería de bioprocesos, en biotecnología, fíjate que yo convivo diariamente con ingenieros. Entre ellos también está este pique. Y terminan siendo, en el área de biotecnología y en general de la ciencia, todavía no hemos renovado, en eso estamos, todavía no se ha renovado esta ideología de vieja escuela. Todavía siguen habiendo doctores que hacen exámenes sumamente difíciles, esos típicos doctores de... Es una pregunta, tienes las 2 horas. Y ya sabes puedes que... reprobar 5 veces, ¿no? Ya sabes que eso es una mamada, ¿no? En esos exámenes. Entonces todavía se sigue luchando con estas ideologías de a mí me costó, tú tienes que luchar, a ti también te tiene que costar para que sepas que vale la pena, ¿no? Eso es muy normal. Que de hecho esto es parte de un fenómeno más grande del que me he quejado yo creo desde el inicio del podcast, que justamente muchos ingenieros, científicos la sufrieron, pero cabrón, ¿sabes? En su tiempo, o sea, cuando no existía internet, menos ChatGPT, cuando te la pelabas y tenías que estar ahí horas y horas con el libro resolviendo ecuaciones, y los investigadores como, cabrón, si a mí me costó mucho, te voy a hacer que a ti también te cueste lo mismo, ¿sabes? Y es el típico, ¿no? Pero nada más existe una línea, güey, de investigación. O sea, me da risa porque a lo mejor los güeyes pioneros en genética pues no les tocaba tanta cosa que hay ahorita, güey, y dicen, es que sí me costó porque era esa la barrera. Y es que lo que quieren que entiendan que yo creo que muchos del área de ingeniería, por ejemplo, se van a sentir identificados. Saludos a los ingenieros que nos ven. Que hasta se hizo viral como en el tiempo de pandemia un güey que así regañaba cabrón a un güey por videollamada, un ingeniero así como de la old school, que decía como los ingenieros de verdad deben de tener carácter. O sea, es como, güey, huevos, no mames, ¿por qué? Y él habla, ahora Gaduk, yo creo que trae en evidencia como un caso muy particular de, ok,
ahora con las mujeres, ¿no? O sea, si sí. las mujeres lo tuvieron lo doble de difícil, tú como pionera, yo creo que ahí está el debate, ¿no? O sea, debes de hacerle el camino más fácil de decir, ok, no tienes que pasar por lo mismo que yo, o al revés, tienes que forjarle el carácter a través de esto. Sí. Que justo es la pregunta, ¿están siendo víctimas del propio sistema o ellas lo siguen perpetuando, ¿no? Es que entras a temas muy difíciles, hermano. O sea, hay mucho de dónde sacar de ahí. Sí, nosotras, quieramos o no, estemos a favor o no, estamos dentro del sistema. O sea, existe feminismo radical, exista el que no creemos en eso, estamos dentro del sistema. Y este sistema se sigue alimentando con cualquier tipo de acción y visibilidad que tengamos. Se puede luchar y hay grandes empresas y grandes asociaciones y grupos en donde se lucha diariamente con el sistema patriarcal y todo. Pero quiera o no, nosotras lo seguimos alimentando, ¿sabes? Quiera o no, nosotras como mujer biológica, siempre vamos a estar buscando, de los que tengan esta tendencia, a la aprobación de un hombre. Me costó decirlo. Y eso es dentro del sistema, aunque nosotras conscientemente no lo queramos, ¿no? Y ahí es mucho debate y es entrar en un tema que tal vez en otro capítulo, pero ahorita siguiendo con esta tendencia de cómo podemos seguir erradicando esta continuidad de ideologías que son hacerle el camino más difícil al otro en vez de hacerlo más fácil para uno, ¿no? Pero fíjense que la academia es sufrir. Y sé que suena muy feo y sé que suena muy duro, pero sufres. O sea, la ciencia se sufre, pero a la vez se gana mucho. ¿Crees que deba ser así que tienes que sufrirlo? Porque ya lo escuchábamos. Sufrir para merecer. Ajá, sufrir para merecer. Es que, a ver, te lo voy a poner así. Mi opinión es que sí, totalmente. Ok, sí, buena. La primera, dime. Pero dímelo, pero sí. No. O sea, es que imagínatelo. ¿Qué se sabe más rico? Cuando estás por ganarte la Copa del Mundial y luchas y te esfuerzas y te enfrentas a Argentina, Alemania, Francia y los pasas. O que solamente tengas... La de Argentina, ¿no? Cabo Verde, el Cetis del 73. Sí, ¿sabes? O que tengas esta facilidad de hacer las cosas. La selección de México, que te digan que estás bien paleta, güey, y aún así tengas que avanzar, ¿no? Exacto, o sea, no deja tú eso de que tú eres consciente de que a ti te la pusieron fácil. ¿Qué copa te sabe mejor, no? En donde te esfuerzas por haberlo ganado y sabes que pusiste lágrimas, sudor y todo en ello, o la que sabes que conscientemente que te la pusieron fácil. No, sí, pero yo más bien me refiero... Ahí es donde está el término sufrir, ¿sabes? De que tienes que sufrir para que sepa rico, ¿sabes? Yo creo que por eso la ciencia tercermundista sabe muy sabrosa, ¿no? Porque sufres con la precariedad. Sí. Sí, pero bueno, eso es como que... Aquí, menor de los males, ¿no? Sí, digo, eso es como a nivel individual, ¿no? Ajá. Ya en realidad lo que buscamos es que se haga un sistema donde te recompensen de forma justa y puedas avanzar de forma justa para que colectivamente se cree un ecosistema científico mucho mejor, saludable, ¿no? Rentable, que tenga todas las vertientes que debe de tener una buena academia, ¿sabes? Por eso yo en este caso tomo la postura en que tal vez sí sea necesario buscar, y regresando un poquito al tema, ¿no? Formas de generar colaboraciones y, como digo, un ecosistema donde este tipo de caminos sean mucho más fáciles de recorrer. Sí, pero siento que también, creo que el mismo problema, ¿no? Las personas suelen identificarse y agruparse en lo que les resulta muy similar, y familiar, porque pues también te desgasta y no sé también cómo sean ustedes socializando con alguien muy diferente a... Buena pregunta. Exacto. Y gasta mucha energía, ¿no? Y creo que, no sé quién decía lo de que el hombre es un animal político, güey, y tiende a asociar... Que César Mejía, ¿no? César Mejía lo decía. Y el hombre, o sea, pues como humanos, el hombre ya, de ahí empezamos mal, ¿no? O sea, el humano busca asociarse con los similares a los suyos. Es por eso que también empezaban a formar tribus en donde, bueno, te salías mal con alguien o tenías ideologías muy diferentes, pues vámonos y nosotros nos asentamos acá, güey. Y el otro que se muera, güey. Y el otro que se vaya a la verga. ¿Por qué? Porque no simpatiza con nosotros. Es que ahí están esas películas en donde siempre el que piensa diferente es el héroe, ¿no? Sí se han dado cuenta de esas. Pero dentro del término homofilia,
me di cuenta que hay otro, bueno, leyendo y todo, hay otro término, ¿no? El contrario, que es heterofilia, que es esta tendencia al gusto por lo diverso, por lo distinto, por lo no igual, ¿sabes? Y es bien interesante el cómo este tipo de tendencia heterofílica, no sé si lo estoy diciendo bien, es menor, hay menor porcentaje de gente que tenga tendencia a lo diverso, a ser distinto. Y es bien interesante cómo funciona la cultura, porque la cultura nos vende una idea de todo lo que tú elijas es distinto, ¿no? Pero vas viendo y todos tienen unos Adidas F1 en la calle, ¿sabes? Y son únicos, ¿no? Entonces, ¿dónde entra esto? ¿Es un juego de poder? ¿Es un juego de mente? ¿Es una manipulación? ¿Qué creen? Yo no sé. Puede ser, bueno, no sé, una forma de... ¿Manipular masas, maybe? Tal vez. De hecho, hay algo que yo estaba viendo, un fenómeno también bien curioso, que también tiene que ver mucho con eso, o sea, porque también la gente se suele asociar con personas muy similares a ellas, pero actualmente siento que está pasando todo lo contrario, y de hecho no sé si ya existe este término de que se está, ¿cómo se le dice? Hay una sobreexpresión del género, güey. O sea, donde ya nada más no te metes en el papel de que si eres hombre, mujer, etcétera, 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 sino que ya adoptas un papel, ¿no? Como estás muy girly o que si eres muy aura de bro y la chingada. Sí. Y tanto te estás metiendo en ese rol que ni siquiera es para convivir, güey. O sea, es para adoptar o actuar un cierto papel o de algo que te están vendiendo. Para encajar en la sociedad. Y ni siquiera encajas porque no depende de una convivencia, güey. Si te estás dando cuenta, no lo estás haciendo o sea, no estás haciendo punk para ir con otros punks y hablar de discos de punk, sino que estás, no sé, adoptando el papel de un güey que va al gimnasio cuando ni siquiera te estás hablando tanto o no tienes un grupo. Sí. Buscas pertenecer, pero no estás como tal conviviendo con alguien o no estás formando parte de una tribu o de un grupo, ¿sabes? Y eso yo creo que te aísla un poquito más, porque también tiene que ver mucho con eso. O sea, en las masas pues te venden la idea de que a huevo, sí, claro, si te adoptas la imagen del gym bro o algo así, pues vas a tener muchos camaradas mamados, cuando en realidad pues a lo mejor estás más solo, güey. De hecho, creo que ese es una de mis motivaciones principales de hablar de este tema. Justamente al estar aquí con nosotros, bueno, dijiste dos cosas bien importantes. Uno, el desgaste de convivir con otras personas que no sientes tan iguales a ti. Eso es una pregunta que quiero ahí ponerle un pin para justamente hablar de tu perspectiva principal, ¿no? Y la segunda es esta, ¿no? El hecho de que al menos en el contenido que yo consumo en redes, de repente me saca muchísimo de onda ver cómo parece que somos aceite y agua, ¿sabes? De repente por puro género, ¿no? O sea, al menos en el espectro de masculino y femenino, es como las girlies, las mujeres, y los bros, ¿sabes? Como los güeyes, es como de güey, o sea, y el punto, y en el punto en donde justamente esto se ve a nivel tan cabrón, o sea, premia tan cabrón hasta güeyes de polacos, investigadores, ¿no? O sea, me refiero a que no es el mismo fenómeno, o más bien no están directamente conectados, pero es parte del mismo fenómeno, ¿no? Nada más que esto, y lo dijiste muy bien, o sea, está como amplificado por el hecho de parece como crisis de identidad, donde justamente estás gritando por pertenecer a algo que tomas extremos que no tienen sentido, ¿sabes? Como si mujeres y hombres fuéramos... Es que es como si a mí me dijeran, no, a ti te tienen que gustar las Barbie. No, chicos, a mí me gustan los coches, ¿sabes? Y no tengo que ser algo externo o algo malo o no encajar en ser mujer porque me gusten los coches. O sea, por supuesto que no. O que a ustedes también les tienen que gustar los paisajes, las cosas bonitas, incluso hay cosas rosas en cosas de hombres, no sé, y sigues, justo este término que acabo de utilizar sigue siendo de lo que acabamos de hablar, ¿no? Tratamos de encajar a los géneros en temas que a lo mejor y no los cerramos, ¿sabes? Dentro de los términos de homofilia, volviendo al inicio y conectando con tu idea, hay algo bien padre que se nota. Hay desventajas y ventajas de la homofilia. Una de las ventajas es que se generan grupos. Estos grupos donde hay solamente interacciones dentro de estos mismos grupos. O sea, los aura bro máximos solamente van a tener interacciones con tipos que encajen en esta aura bro. Pero ya no van a tener interacciones con chicas o girls
que les guste Barbie, Bratz. Y deja tú eso, o sea, no si tengan o no interacción. Sí tienen interacción, más bien es la forma que tienen interacción. Lo ven como un otro, ¿sabes? Ah, claro. Eso es lo que Sí, me sí, refiero, sí. o sea, no realmente... No es una identificación. No Sí. lo adhieres a tu ser, o sea, al final de cuentas, y de esto se conecta mucho también con un segundo artículo que es como otra referencia que tuve muy presente, que es no solamente la diversidad, sino el cómo se integran, ¿no? Los grupos diversos para realmente generar, cómo generan esto un cambio, ¿no? O sea, una cosa es mantener esta interacción y otra cosa es de verdad compartir o fusionarte con la persona con la que interactúas. ¿Tiene sentido esto? O sea, como... Sí, y creo que hablaba algo de la asimilarlo, creatividad, sí. ¿no? Que se comparte toda esta parte de a lo mejor tú sí eres un poco diferente a mí, yo a ti, y entre los dos llegamos a un punto en donde tú me enseñas cosas que a lo mejor yo no contemplaba. Como que cedemos, ¿sabes? Ajá, sí puede Sí, ser, porque sí. también se da, y ese es otro Sí, punto. claro, ahí. pero a ver, yo les propongo un tema. ¿Lo dudarían? ¿Qué? O sea, no tenemos mucho de conocernos, pero, por ejemplo, yo les propongo un tema que a mí me apasiona, X y Y. ¿Cuál sería, ustedes como niños, poniendo a prueba esto, qué pensarían? ¿Lo pondrían en duda? ¿Lo pensarían 2 veces? Sería como, chance investigo, o no, sí, vamos a darle. Yo quiero... ¿Cómo sería, no? Yo quiero pensar que justamente no habría una diferencia entre si, por ejemplo, tú dices, quiero traer este tema a la mesa, así Gado dice, quiero traer este tema a la mesa. O sea, lo vería... ¿Cuál sería yo quiero tu pensar confianza que con el primero? mismo- Sí. Ajá, que con el... O sea, ya en la realidad no sé qué juicio mental e interno te surgió. Y es que ahí estamos poniéndolo, Tienes que ¿sabes? poner en duda tus privilegios y prejuicios, ¿no? Pero, o sea, justo, digo, ese es el punto, regresando un poquito a lo de, tomando el tema de los Aura Bro, ¿cómo lo llamaste? Así o sea, sí, claro que van a interactuar con las mujeres, con las girls o algo así, pero ¿de qué manera, sabes? Lo ven como si ya supieran la dinámica de libreto, ¿no? Es como de, ella me sirve, o sea, literalmente como ella la ocupo para esto, ¿sabes? Es como cumple un rol dentro de mi identidad, ¿sabes? No tanto como un... ¿sí me ¿Estamos explico? volviendo a ser tradicionalistas, acaso? Sí, Claro eso es, que ¿no? sí, Parece claro sí. que sí, chicos. Algo bien cagado. La o sea, ultraderecha se está viendo. la ultraderecha se está viendo, y lejos de que toda esta lucha progresista quiso diluir los roles de género, creo que ahora hasta lo vivimos al doble, güey. Los estamos fortaleciendo. Y algo bien cagado dijiste, ¿cómo lo voy a... ¿Qué función va a tener esta persona en mi vida si es diferente a mí, ¿no? A ti. De una hora, bro, es como asimilas, ¿no? Cualquier cosa que tiene la idea, o sea, como que sí te fusionas. Claro, dices, este güey piensa igual que yo. Sí, claro. Con este ¿Y brother cuál es el tema, no? Si nada más recibes o eres receptivo, sería la Receptor. palabra. Receptor. Ajá, si nada más, pues, pero me refiero más como adjetivo de alguien que suele ser receptor de personas que son, de personas que son iguales a ti. Es como un bucle, ¿no? Infinito, o sea, ¿en qué momento tienes perspectivas? Yo siento ¿Tiene que en sentido? el momento en donde uno ya vuelve a individualizarse, ¿sabes? Cuando vuelves a conectar con cosas que realmente a ti te gustan y no es por un estigma de tu comunidad, de tu casa, de lo que ves en redes sociales, porque no inventes la influencia actual que hay en redes sociales para la definición y la tendencia a homofilia que hay es enorme. O sea, creo que ya se rige a partir de las redes sociales. Sí. Entonces yo considero que cuando vuelves a ti mismo en el aspecto de que yo como Xochitl, sí, a mí sí me gustan los coches y no tengo ningún problema con que me gusten los coches y una cerveza, porque yo no sería una girly si me gustan eso, ¿sabes? Entonces ya no encajo ahí, entonces ¿dónde encajo? ¿Dónde me vuelvo? ¿No? Ya me empieza esta, ¿cómo llamarlo? Crisis de identidad, ¿cachai? Sí. Que es la que tienen los adolescentes, ¿no? En su pubertad, mitad de los 15, 16, güey, que empiezas a buscar. Y a mí me pasaba, o sea, decía, no mames, yo sí quería hacer algo medio indie, ¿no? Buscaba lo que no a mucha gente le gustara, pero lo hacías de una manera tan orgánica que, digo, tal vez sí había recomendaciones y me dejaba llevar mucho por lo que me muestra Spotify o lo que sea, güey. Pero creo que también el convivir con gente es lo que te va ampliando un poco. O sea, sí formas tu criterio, güey. Sí, y creo que ahorita es lo que falta. Y eso se da a raíz de la convivencia. Y volvemos a lo mismo. Si tú buscas convivir con alguien, ¿de qué manera lo vas a hacer?
O sea, ¿vas a buscar un grupo muy similar al tuyo o te vas a ir a un grupo muy diferente y vas a decir, ni pedo, o sea, voy a tratar de... Me salgo de esta zona de confort, Exacto. ¿no? Sí, perdón, voy a justo escribir la palabra que usé en lo que iba por su chela. Receptivo es un adjetivo que describe a quien tiene la capacidad, disposición o aptitud para recibir y procesar información, estímulos o propuestas, ¿no? ¿Qué es esto justo? O sea, no solamente exponerse a diferentes perspectivas, a diferentes ideas, sí, diferentes mundos, sino ser receptivo a ellos, ¿no? O sea, tener la disposición a realmente, ¿no? Y es justamente lo que dices, que en un punto, yo creo que de la adolescencia, cuando se adolece de una identidad, esta parte está enorme, ¿no? Es como una laguna esperando a ser llenada, y si te bombardean de información como... de una narrativa donde justamente muy extremista, ¿no? Llena de homofilia y demás, terminas creando una identidad a partir falsa. de ser cero receptivo en primer lugar, ¿no? Homofilia 2.0, güey. Homofilia 2.0, tal cual. A mí me preocupa que estamos viendo esta crisis de identidad a los 20, Y 20, 30, ¿sabes? Biológicamente tu cerebro ya terminó de Está madurar, desarrolladísimo, nosotros ya no tenemos problemas hormonales, nosotros sabemos muy bien qué escoger, qué no escoger, qué está mal, qué está bien. O sea, nosotros ya somos conscientes, y hasta los 25 años nuestro cerebro se desarrolla al 100%. Entonces ya no somos adolescentes, ya tenemos la capacidad de formar un criterio. ¿Por qué ahora nuestra sociedad está teniendo esta crisis de identidad? ¿Bajo qué costo? Yo siento que es a partir de todo el bombardeo social que hay, y es que a eso voy. La homofilia tiende a justo generar grupos sociales, ¿no? Y estos grupos sociales son a partir de que yo soy una punk, yo me voy a juntar con punk porque ellos saben que pienso como ellos, ¿no? Entonces, haciendo separaciones dentro de la misma sociedad. ¿Y a qué le funciona? ¿Cómo explicarlo? ¿Cuál es el fin de poder separarnos como sociedad? ¿Saben? Esa es una pregunta muy loca. Yo creo que, y aquí se mezclan dos cosas, que creo que siempre que tocamos como estos temas sociales en el podcast, yo diferencio dos cosas. Una, siempre hablamos como nuestra parte biológica, o sea, como de qué nos sirvió evolutivamente algo. Y el segundo, qué significado tiene ahora culturalmente, o sea, por qué culturalmente sobrevive. Y creo que evolutivamente... probablemente, o sea, no sé, aquí sí me puedo aventar una jalada, tiene que ver con que justamente grupos muy parecidos a nosotros, como, no sé, neandertales, incluso cosas que, otras que ya no eran nuestra especie, pues nos podían robar nuestros recursos y demás cosas, y diferenciarlos, tener una otredad, funcionaba para sobrevivir, ¿no? Decir, esta es mi tribu, esto soy yo, son mis recursos, y si lo comparto, pues me jode, ¿no? De algún modo. O sea, sí somos seres altamente sociales, donde cooperamos, pero esa cooperación creo que tenía un límite justo, que si no se marcaba, no sobrevivía. Entonces, como que este gen se pudo haber ido propagando, pero... culturalmente creo que se exponenció por la parte política, donde justamente la narrativa política tiene que ser extremista, ¿no? Esto creo que lo había leído en un libro que habla sobre la dopamina, donde justamente no sé exactamente cómo relaciona el neurotransmisor con esta característica de los humanos de ver al otro, de ver una otredad, de decir, ¿sabes qué? Este eres tú, estos somos nosotros, y ellos son peligro, ¿sabes? No lo puedes ver como un nosotros, un igual, no, ese es como el peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, demócratas y republicanos, izquierda o derecha, es que a mí la verdad se me hace un poquito una jalada, ¿no? Pero es una forma de aterrizarlo para que con el contexto político la gente lo entienda, porque si en la historia no hay un villano, no hay una forma de ponerle nombre a algo, ¿no? Exactamente, esa es la narrativa. Sí. Como en las guerras, ¿no? Cuando se descubre que carajo, también eran humanos las personas que estaban matando, ¿no? O sea, el 24 de diciembre hay que tener una brecha porque somos humanos. Y la persona que me está haciendo daño también siente como yo, ¿sabes? Sí, claro. Entonces es inconcebible para nuestro cerebro, ¿no? Porque justamente creo que evolutivamente no está tan fácil hacer esta distinción o poder ver al otro como es parte de manipulación, como un semejante. Exacto, o sea, sí. Es una manipulación de masas. Se aprovecha de eso. Sí, por supuesto. Sí. Es una manipulación de masas, porque es más fácil manipular a grupos que a toda una gente unida,
¿sabes? Y es que a eso iba mi pregunta, ¿no? O sea, teniendo subgrupos, ¿no? Que hay de la sociedad, ¿no? Girls, Aura Bro, etcétera, etcétera. Es más fácil decirle a las girls, no, es que tú tienes que tener un esposo, es que tú tienes que tener 3 hijos y tienes que tener una casa y tú te tienen que mantener. Es más fácil tener este discurso a chicas y decirle a los vatos, oye, tú tienes que trabajar y mantener a tu familia, que decírselos a ellos en grupo, porque empezaría a cuestionarse, empezaríamos a tener criterio de, oye, pero ¿por qué yo no puedo trabajar? Oye, pero ¿por qué? ¿Y si yo no quiero ser mantenida? Oye, y si yo quiero ser el mantenido, ¿saben? Ahí ya se vería mal. Entonces ya sales de este grupo, ya no estás dentro del grupo en donde te identificaste a un principio, si empiezas a cuestionar y te empezamos a aislar. Entonces ahí comienza la manipulación, ahí comienza el que el otro es mi rival y yo tengo que ser mejor que el otro, ¿no? Se empiezan a enajenar, ¿no? Y ya. Así es. Sí tiene sentido. Sí. Y ya como conclusión, o sea, ¿tú cuál dirías que es tu reflexión y a lo mejor cuál es el mecanismo por el cual podrías no solucionarlo? Porque, vamos, o sea, creo que este podcast no busca cambiar el mundo, pero sí bien sí busca hacer una crítica y contemplarlo para al menos encontrar un mecanismo por el cual, porque la problemática ya está, ¿no? Y creo que justo para que se haga un fenómeno de estudio se tiene que encontrar el mecanismo por el cual ocurre, ¿no? Yo voy a dar un poquito como que mi conclusión de reflexión a la que llegué con todo esto, igual y que quisiera terminar con 2 preguntas hacia ti, que una es justamente eso de como esta parte de cómo, qué tan diferente te sientes cuando estás en proyectos de puros hombres, o al menos con nosotros. O sea, de verdad es algo como desgastante para ti, lo ves como... Sí, me explico, o sea, sí, no porque, te... o sea, si tienes ¿tú tuviste algún amigo alguna vez o tú mismo no te sentiste que estabas con los bros, demás, y llegaba una chica y te sentías que tenías que actuar diferente, ¿sabes? Como... Es que está bien cagado, porque en mi caso, digo, en la carrera, y por eso lo recalco mucho, o sea, eran más mujeres que hombres. Y creo que en esa parte, por ejemplo, no sé si en medicina no podría decir algo, pero al menos en mi área, que son ciencias biológicas, o sea, biología molecular, bioquímica, etcétera, sí hay como que esta paridad de género, o incluso hay más porcentaje de mujeres, y no se ve tanto, pues, o sea, a final de cuentas estás conviviendo con ellas, y con ellos, y con ellas, y lo que sea, pero no se nota una diferencia tal cual como en una ingeniería, como claro, ahí incluso, sí se nota. no sé, en el CICAP, güey, que eran 5 personas y 4 eran vatos. Y con nosotros éramos 30 y eran 5 güeyes. Entonces eran más mujeres, incluso al contrario nos costaba más a nosotros relacionarnos. Social con ella, sí, claro. Sí, y algo veía, pero creo que ese es tema para otra cosa, o no sé si lo debamos de tocar, pero había más rivalidad entre ese grupo. ¿Por qué? Porque las mujeres se ponían el pie entre ellas, y siempre está como esta parte de que, no lo sé, o sea, sus egos tendrán, pero yo le voy más a que es el ego, güey. Okay. Al ego de decir, bueno, ¿por qué va a ser más bonito? ¿Por qué este güey va a ser más mamado? ¿Por qué se le pegan más las morras a él? ¿O por qué ella, no lo sé, le va mejor? No lo sé. Cualquier cosa no tiene nada que ver con género. Sí, claro. Son las envidias, al final de cuentas, ¿no? Kiko envidiaba al chavo. Y no tiene que ver con el género, pero en tu parte, no sé si te toca igual. Fíjate que en el área de ingeniería está más cabrón, ahí sí se ve. Ahí sí, Ay, sí, claro, ahí se ve y es clarísimo, ¿no? Pero es lindo hasta cierto punto, ¿no? Porque una como mujer, yo en específico, tuve que hacerme de una corazonada. Sí tuve que actuar diferente, sí tuve que actuar de que yo también soy bien verguita, ¿sabes? O sea, yo también me puedo agarrar a madrazos, yo no tengo problemas, yo también le entro al quite. La gente se sorprende porque manejo estándar. Tú entrándole al mundo de los niños. Al mundo de los niños. Al mundo de los aura, ¿sabes? De que, yo también voy al gym y yo también hago esto. Y, o sea, los vatos sí llegaban a sorprenderse, pero llegó un punto en donde me integré, ¿sabes? En donde me volví una girly aura, como le mencionamos a ¿sabes? O sea, yo seguía yendo con mis cositas rosas, todo este rollo y bla, 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 e incluso hasta ellos ya sabían, ¿no? De que si había algo que era como más femenino, es para Xochitl. Déjenselo a Xochitl. O sea, ya nadie más lo tocaba porque ya sabían que ella estaba predestinado por mi género, mi rol, mi actitud, no lo sé. Pero sí he tenido que tener otra actitud ante la colaboración con hombres.
Sí, sí lo he tenido que hacer. Incluso... Es que hay una barrera todavía que está bien cabrona. Claro. Y todavía está de que, pues es que no te puedes dar no puedes darte ciertos días al mes porque, pues, yo también sufro. Yo también soy hombre, yo también sufro. ¿Sabes? Todavía está esta narrativa en donde yo no puedo ausentarme por menstruar porque me ven mal. Y, oye, ¿sabes? O sea, es diferente y obviamente esto se va a llevar mucho tiempo para que vuelva a cambiar la ideología. Y se está haciendo, ¿no? Nosotros con este tipo de espacios, con poder platicarlo, de decir y hacer una concientización sobre los temas, podemos llegar y tocar a ciertos puntos, ¿no? Y pues dentro de esto creo que es más que nada la actitud en donde llegas. Porque si llegas con miedo, si llegas de, es que yo soy niña y, ¿sabes? No. Sí. Siento que tienes que llegar con una actitud, soy niña y soy una verga por ser niña. Y si hubiera, por ejemplo, perdón, si hubiera... No, adelante, ya había terminado la idea. Me da curiosidad porque dices que es un ambiente mucho de ingenieros, ¿no? Y sabemos que el ingeniero, pues, por naturaleza es mierdita, ¿no? De naturaleza tiene una igual. Es mierdita y hablan así. Entonces, a ver... ¿Qué pasaría si te tocara en un ambiente donde son puras chicas, ¿no? O sea, que como que te platicaba, que son muchas niñas y lo he escuchado a veces, que hasta les resulta más complicado colaborar con niñas, sí, okay. Porque a veces suele haber envidias o que suele haber estos choques. Fíjate que sí me ha pasado. En la carrera me pasó con mi grupo de amigas, en donde sí fue como, no, es que Xochitl, tú estás faltando a lo que tú prometiste y pues mejor te cortamos. Y fue como, bueno, ok, me voy yo sola, no pasa nada, yo lo intento otra vez y así. Pero vuelvo al punto, la cuestión de actitud. Yo siempre he sido una persona sumamente colaborativa. Entonces, si entro a un grupo donde hay mayor índice femenino, pues voy a buscar una colaboración de, órale, va, yo puedo poner esto, tú qué puedes poner y vemos qué hacemos, sí. ¿Sabes? Tanto femenino como masculino. Ahí siento que es más cuestión de mentalidad. Esta pregunta está un poquito más volada, a ver cómo saber cómo se puede bajar, pero al final de cuentas los vínculos como la amistad, el noviazgo, otra cosa que, ¿sabes? Todo el espectro que puede haber entre vínculos, un grupo de amigas o demás, ¿sientes que es diferente cómo manejas ese vínculo cuando es con hombres, cuando están fuera de una parte colaborativa en el sentido de que están llevando un proyecto como el que estamos llevando nosotros, a cuando es un vínculo, pues sí, más puramente, ¿cómo se podría decir? Sin un fin, ajá. O sea, como ya te entiendo. A nivel trabajo, a nivel seriedad de, órale, vamos a hacer esto y qué se tiene que hacer, y a nivel amistoso. Exacto, o sea, como por ejemplo, si es a lo que me refiero, ¿no? O sea, al final de cuentas yo creo que me desempeño mejor en grupos, en proyectos y demás cuando me siento cómodo, y parte de los estudios de los que tomamos referencia explican totalmente eso, ¿no? O sea, sí, que la colaboración también se da porque te sientes cómodo, ¿no? Con tus iguales. Esto es a lo que me refiero, o sea, probablemente te sientes muy cómoda con tu novio, con tus amigos y demás, y ¿cambia mucho esta dinámica o es más o menos la misma? Sí cambia. Sí siento que y considero que cambia la dinámica cuando estoy solamente con mis amigos y estamos echando desmadre, tranquilísimos, jajaja, jijiji. Pero ahí cuando está la parte en donde hay que ponernos serios y es como de, bueno, pero hay que ponernos serios de verdad, ¿sabes? Siento que está este límite de que puede todavía discreparse entre si seguimos echando desmadre o no. Mis proyectos con hombres, fíjate que han sido más sólidos que proyectos con mujeres. A lo mejor esto es muy particular mío, no lo sé, porque también esta tendencia. No, de verdad. Es que es muy sólido, pero no sé si a lo mejor es una parte de falta paterna. Oye, ¿quién sabe, sabes? Porque puede ser de que busco genuinamente tener más relación con masculinos o no encajo por mi personalidad en este estereotipo de girly y termino encajando con los niños. Siempre me ha pasado que tengo miles de amigos niños, hombres, en vez de mujeres. Y ahorita tengo 2 mejores amigas que son mi top y tengo como 5 mejores amigos que son mis muy, muy, muy íntimos, ¿sabes? ¿Y te sientes otra cuando estás con tus 2 mejores amigas que cuando estás, por ejemplo, con tus 2 mejores amigos? O sea, ¿sientes que haces un cambio de chip?
¿Sí? ¿De verdad? Sí. O sea, sí me vuelvo más hombre, ¿sabes? Sí me vuelvo un poquito más masculina, de que hablo un poquito con más groserías, de que hay cierta dinámica de que no, es que esto y aquello, ¿sabes? O sea, sí hay no es muy grande, pero sí siento que hay un ligeros cambios. Y a la hora de colaborar, ¿consideras que ocurre este mismo especie de cambio de personalidad o de chip? En mí... ¿O es la misma persona que colabora con 2 hombres que con 2 mujeres? No, sí es la misma persona. Sí, ahí sí yo tengo que serme muy consciente de, no tiene por qué cambiar si es con mujer o un hombre, al contrario, tiene que ser aún más chingón con ambos, ¿sabes? Ahí sí. Está bien cagado porque, bueno, te digo, hay una serie que se llama Silicon Valley, güey, y ponen una pinche escena bien cagada, donde son puros desarrolladores, o sea, son puro tornillo, y dicen, hay que contratar a alguien, ¿no? Porque nos hace falta una de ciberseguridad. Alguien de ciberseguridad, y llega una chica. Y el güey de recursos humanos, o sea, que era como el administrador, dice, oye, pues, está chido porque es chica, ¿no? Ajá. Y dicen, pero no, más bien debería ser porque pues, es buena, ¿no? No la elijas por ser morra. Sí. Dice, no, o sea, sí, pero también nos aportaría la paridad de género. Dice, pero, o sea, ¿eso a qué tiene que ver, güey? En realidad tendríamos que contratar a alguien lo suficientemente capaz, independientemente del sexo, porque a final de cuentas le va a entrar al quite y va a valer madre si es vato o si es mujer. Okay. Y la morra también lo escucha y dice, entonces, ¿por qué me están contratando? O sea, esta madre es como de, nada más tú solito te estás quemando por tus estereotipos machistas, güey. Eso sucede. Lo sacan del contexto, ¿no? Queriendo... Para mi titulación tuve que tener un equilibrio de equidad, o sea, tuve que añadir forzosamente, aunque sea una mujer. Sí. A pesar de que ¿Y eso a ti te molestó? No, para nada. Pero va al punto que dices, ¿no? Pero sí critica eso, ¿no? O sea, como la inclusión forzada de decir... deberían de meter a alguien, a lo mejor sí que sea doctora, pero sea capaz. Sea capaz. Sí, claro, por supuesto. Por último, Gadu, tú, para cerrar, fíjate que a ti casi no te he visto colaborando con, o sea, te llevo conociendo un rato y no he visto tu dinámica de cómo colaboras con una mujer, o sea, no porque... pues mi mujer me chinga, güey. Tenemos a... No es cierto. No, o sea, pero por ejemplo, sí conozco tu dinámica con Jade un poquito. Incluso con tu hermana, digamos, de repente como he visto cuando conviven o cuando me has platicado de ella, entonces tú sí sientes que cambia como la misma pregunta que no. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te interactúas? Fíjate que a mí me pasaba bien cagado porque, de nuevo, volviendo a mi carrera, mi grupo de amigos eran puras mujeres, ¿no? Y al contrario, me pasaba lo mismo que a Xochitl, pero al revés. O sea, me sentía como más a gusto estando o platicando con ellas. Obviamente es muy diferente el trato con vatos porque pues a lo mejor, no sé, güey, se alburean entre ellos. Y pues a una morra así se alburean, pero pues es como de... A mí me albureó. Upsi. Xochitl albureó a Misa y ni siquiera supo, ¿no? Y se dio cuenta. Pero, por ejemplo, tal vez no le quisiste responder por confianza, güey, ¿no? No, güey, a mí sí soy el que sapean en el punto, güey. Pero justo, o sea, también si yo les llegaba a decir es que creo que me hace falta convivir más con vatos, o sea, para hablar pues de cosas que... De niños, o sea, y genuinamente tiene que pasar. Estás en tus días de hombre. Ajá, en mis días de hombre, o a veces a ellas... Sí hay, de hecho sí hay. Se sincronizaban, güey, ellas entre todas se sincronizaban y todas andaban... Hacían beso de 5 y te dejaban afuera. Me dejaban a la verga. Ganaba el FOMO. Hasta a mí me dan ganas de tener regla, güey. Pero en la parte colaborativa sí me costaba un poco. Y de hecho esto es bien cagado porque al final de cuentas o sea, ya en el trabajo el ambiente es mucho de vatos. O sea, no te toca tanto convivir con mujeres. O sí lo hay, pero creo que en menor proporción. En la carrera, resumiendo, era mi grupo de amigos, eran puras mujeres. Uno que otro güey, así, pero muy... Era de otra facultad, entonces no era tanta la convivencia. Pero en el trabajo cambia totalmente, güey. Y creo que en la parte colaborativa es igual. O sea, me da igual si es hombre o mujer. Aquí lo que tal vez yo pondría en duda, y eso pero también lo dejo para otro capítulo, es qué pasa cuando son de una minoría diferente, güey. O sea, por ejemplo, que sean LGBT, que sean, no sé,
personas vulnerables, indígenas, lo que sea, afromestizas, güey. Porque también quieras o no, tenemos un prejuicio, güey. Es lo mismo, pero justamente lleva al otro campo, ¿no? Esta homofilia de ver al otro. Sí, o sea, ponme Ya tú, no güey. solo mujer y hombre, Sí, ahora. vas a pensar, o sea, a ver, quiénes de su escuela o de su trabajo tal vez no los han promovido porque son de otra orientación sexual, güey, ¿no? Y Es un tema súper fuerte. pónganse a pensar Sí. tantito, o sea, digan, a ver, es por falta de mérito, ¿no? Que hay quien le chinga y evidentemente hay gente que bien cabroncísima, güey, que se destaca por la meritocracia y genuinamente es por sus capacidades, entonces funciona. Romper este estigma cuando hay una meritocracia clara, cuando realmente sí se te evalúa por tus capacidades y no por una Orientación sexual. Ajá, incluso por una orientación, perdón, por una inclusión forzada, güey. Y no funciona cuando justo lo quieren hacer de forma forzada. Y volviendo al tema del trabajo, yo creo que es más de egos. Es más, si te sientes que te están pisando la cola y quieres proteger lo tuyo, evidentemente no vas a querer que sea, no vas a pensar pues en género, simplemente tu ego no te va a dejar que alguien te haga sombra, ¿no? O así. Y creo que pasa cuando naturalmente, güey, un vato que le gusta sentirse chingón y su gente de confianza a lo mejor son puros güeyes que le siguen el rollo, ¿no? Y dices, pues, y tú lo sabes, lo has visto, ¿no? Me imagino que tú también. Entonces dicen, resulta que su gente de confianza son puros vatos, ¿no? Porque es ahí donde se siente chingón. Claro, donde le siguen alimentando el mismo ego. Exacto, y también con mujeres me ha pasado y lo he escuchado, que dicen, mientras no me esté dando problemas, creo que funciona, pero si llega alguien que, no sé, te pega en alguna inseguridad, ahí ya la piensas 2 veces, ¿no? Creo que sería eso. Pues perfecto, creo que ya, que para concluir lo último, Xochitl hizo un estudio de campo en su laboratorio. ¿Nos quieres hablar un poquito de las Fíjate conclusiones? que sí, yo en mi red de la academia estuve preguntando qué tan seguras y seguros se sentían en colaborar con otros. Y los hombres siempre me dijeron, sí estoy abierto a colaborar con otras mujeres, pero tengo que ver su nivel de artículos. Mientras que las mujeres sí, solamente colaboro con mujeres. ¿Por qué? Me siento más segura, porque sé que me entienden, porque hay una mejor comunicación. Y justo dentro del tema de homofilia, una de las ventajas de la homofilia es que hay la comunicación se agiliza y es más comprensible. Y los hombres me dijeron, mientras sea un vato chingón, yo colaboro. Es más, yo lo elijo. O sea, sí es más... No, una mujer no siempre... cuando es hombre-mujer, el hombre siempre trata de colaborar con ella. Pero ella no... es normalmente que no da... Sí, sí lo acepta y todo, ¿no? Pero cuando es mujer a hombre, es mucho más difícil que una mujer elija a un hombre para colaborar. Normalmente se eligen entre mujeres. ¿Por qué crees? Por lo mismo, ¿no? Yo creo que por lo mismo, porque que se sienten más cómodas, de que hay más comprensión, de que la misma red femenina ha ido subculturizando su propia feminidad. No sé si me voy a entender con esto. Es que las mismas mujeres hemos buscado información sobre mujeres y para mujeres. Dejando, y no sé si eso está bien o mal, de lado un poco el género masculino y ladeándonos solamente en investigar a la mujer, saber sobre las mujeres, en el área de neurociencias. Que es la perspectiva de género, ¿no? Que es justo la perspectiva de género biológica que estamos tocando en esta ocasión, pues nos damos cuenta que las mujeres sí, efectivamente, que colaboran con mujeres para saber solamente de cuerpos de mujeres. Okay. Es bien interesante, es bien interesante. Entonces yo vi que sí existe y que es comprobable a través del artículo de Polonia, se puede extrapolar en México, en donde la normabilidad es que los hombres colaboren con hombres colaboren con mujeres y que las mujeres solamente colaboren entre mujeres, que es más difícil que las mujeres busquen a un hombre para colaborar en la ciencia. Perfecto. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este final. La última conclusión que quisiera decir, que ya no hablé tanto, es que justamente el segundo artículo habla de eso, ¿no? De cómo no solamente de la homofilia como fenómeno, estudiarlo, sino cuáles son las consecuencias de ello. Estudiaron, no sé si ya lo dije, 4,000 proyectos de videojuegos, donde si existía más, a medida que existía más inclusión, no solamente que hubieran más mujeres y hombres colaborando, sino que
manifestaran sentirse más incluidos todos, mayor era la originalidad de estos videojuegos, ¿no? Manejándolo, evaluándolo con ciertos parámetros que no quiero ahorita tocar o ahondar tanto porque si no se va a hacer larguísimo el pero ¿sí me ibas a decir algo? Sí, justo yo ahí tengo una pregunta que les quería hacer. ¿Cómo ocurre la homofilia o la integración de grupos en pandemia de forma virtual cuando la socialización era menor? O sea, ¿cómo se da Sí, ¿cómo podemos entrar en grupos donde nos sintamos identificados cuando no hay una interacción social física, sino solamente virtual, ¿no? No sé. Ahí yo podría contar una anécdota que justo hice un grupo de amigos bien chido, mis primos, y, o sea, justo fue por estas cosas en común, que si bien cada uno era un poquito diferente de lo suyo, en algún punto todos convergíamos en que nos gustaba la mota, güey, y subir cerros, ¿no? No, o sea, pero justo en la pandemia era muy complicado, o sea, creo que no se prestaba mucho la homofilia, yo creo que al contrario, era buscar gente muy diferente la heterofilia. Explorar cosas muy diferentes. Yo creo que ocurrió el fenómeno contrario, ¿no? Sí. Cuando no estás viendo a la persona, no la puedes juzgar por los rasgos más comunes a los que tenemos juzgar, como el sexo y otras cosas más que mencionamos ahorita. Pero era por el aislamiento, ¿no? Sí, y la parte de la virtualidad, ¿no? Ahí volvemos al punto. Estamos aislados, somos individuales, ya no me conecto con el otro, entonces ya comienzo a buscar una identidad propia, ¿no? Volvemos al punto que platicábamos hace rato. Entonces, cuando estamos solos y cuando no tenemos un punto de comparación, comenzamos a identificarnos con uno mismo, ¿no? Claro. Perfecto. Pues entonces en conclusión, vale mucho la pena tener esta receptividad, ser receptivo para poder escuchar de distintas perspectivas, géneros, demás. Pero bueno, espero hayan disfrutado el capítulo y muchísimas gracias. Bye.